el sí ni se diga. ¿Cómo, Son cómo se hace notas, el sí? No lo tengo, sí. no, No porque llevo esa sí. necesitas una pata, una llave Ajá. adicional, que es esta de acá. Dije, esa no la tengo. Pero básicamente la dificultad de esas notas es que necesitan una acomodación de aire muy precisa para el grave, como mientras más grave es la nota, más pedazo de la flauta, o sea, más tamaño del cuerpo de la flauta utiliza. Esas llaves, esas notas por eso tienen casi todas las llaves, porque vibra todo el cuerpo de la flauta. Las notas agudas como el re, sol, la, suenan más en la parte, en la punta, esta parte del cuerpo y el Ujú. tudel. Pero esos graves hasta abajo necesitas que tu aire sea lo suficientemente denso para llenar toda la flauta, porque suenan acá, aquí abajo vibran. Si tú Sí. quitas la pata de la flauta, tú puedes literal casi tocar toda la flauta con eso. Todas las notas suenan, menos los graves, porque los graves resuenan aquí abajo en este pedazo que falta. Entonces, para poder llenar toda la flauta y que sea una nota constante y que suene, tienes que bajar muy bien la dirección del aire. Y aquí sí es una de las veces en las que hacer el aire que se le llama aire caliente funciona. Aire caliente se le llama, no sé si hemos hablado de eso ya, está el aire frío y el aire caliente. El aire frío es cuando tú pones tu mano enfrente y soplas como cuando soplas a la flauta y sientes el aire literal frío en la mano. Ujú. ¿Por qué? Porque tú empujas con el diafragma, el aire hace una fuerza constante y choca en la palma, pero realmente el empuje se concentra atrás de los labios y tú haces un pequeño agujerito donde el aire se acumula y entonces sale por el agujerito controlado y te da en la mano, en la palma y lo sientes frío. En cambio, si tú no haces este punto de presión aquí y simplemente soplas directo, digamos, del estómago, que no viene del estómago el aire, viene de los pulmones, pero es la sensación como más para volver la sensación más exacta. Si tú respiras, llenas de abajo hacia arriba, como hicimos, respiración completa desde acá, Mm, sí. y solamente sin concentrar el aire aquí, sin generar esa fuerza constante, soplas hacia la mano, como cuando haces con la garganta, el típico que, ay, qué frío hace, y haces así, y luego, por eso se hace eso, porque es un aire caliente, es muy distinto esto que esto. La Sí. diferencia es que el aire viene directo del estómago, digamos, de los pulmones, del calor del cuerpo, y sale y choca con la mano. Y no hay ningún punto de presión donde ese aire se concentre y adquiera una fuerza. Entonces llega a la mano caliente. En cambio, cuando tú haces, empuja el diafragma, lo que respiraste, se concentra aquí, presiona el aire y como si fuera estas pistolas que son para lavar coches, que tienen un compresor, que precisamente el compresor tiene aire comprimido, tú lo enciendes y el aire empuja el aire y la válvula, digo, el tanque y la máquina empujan el aire y la válvula que tiene la pistola en la punta regula la salida Ujú. del agua en este caso. Lo mismo está pasando aquí cuando ese aire se acumula aquí atrás y empieza a salir moderado según la apertura que tú hiciste en los labios, se enfría y bueno, se siente frío a diferencia del anterior. Pero la ventaja, digamos, aplicándola a la flauta de cada uno es que el aire frío tiene mayor velocidad y es un aire más concentrado que te sirve para sostener las notas altas de la flauta, que necesitan una velocidad de aire mucho más rápida y mucho más delgada. Para todo, casi toda la flauta, como es un instrumento de un registro alto, casi el 80-85 de la flauta utiliza aire frío, no aire caliente. Un error muy común es cuando estamos empezando a aprender a tocar la flauta, que muchos tocan así, porque es puro aire caliente, es puro... Y una de las cosas que más tardamos es en aprender a hacer esto. Es como si cerraras totalmente, pero el aire está chocando aquí atrás haciendo fuerza y cuando tú abres un poquito se libera y ese es el aire que necesita la flauta para sonar la mayoría de las notas en su registro. Pero en los graves sucede al revés.
Los graves necesitan una columna de aire, que es como se le llama a todo este proceso de respirar y empujar con el diafragma y entonces meter el aire a la flauta con cierta fuerza y constancia y demás. Todo ese proceso es la columna de aire. Y los graves necesitan una columna de aire con aire caliente, con este de... Ahora, no haces un hilo muy delgado con los labios en el caso de estos graves, porque si no, entra muy delgadito el chorro de aire a la flauta y no, la fuerza no te da para llenar todo el instrumento hasta acá abajo. Recuerda que el grave suena aquí abajo en la pata y por eso la pata de sí lo que hace es agregar una llave más y agregar un extra de flauta, porque ese extra cuando resuena aquí, suena el sí. Y lo que tenemos que hacer entonces con este soplo es eso, tratar de lograr un soplo lo suficientemente espeso y vasto para llenar toda la flauta y que suene. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú pretendes que estas últimas notas re bemol, do, si, te suenen con el aire frío como con lo que tocas el resto de la flauta, no va a pasar, es muy difícil porque no es suficiente la cantidad, ni la velocidad, ni la densidad, ni el ancho de ese chorro de aire. Por eso es que tienes que hacer este ejercicio de, a partir del sol, hacer subdivisiones puras negras, dos corcheas, luego tresillos, cuatro semicorcheas cada una, luego el fa sostenido y vas bajando poco a poco y lo que buscas es ir calentando el aire, o sea, ir transformando del aire frío al aire caliente. ¿Y cómo lo vas a hacer? Son varios pasos muy simples. Primero, más importante es abrir más la embocadura. Pasas de hacer esto, cuando tocas un re agudo, es un hilito muy delgado aquí. En cambio, cuando te vas a un re grave o un do, a ver si alcanzas a ver la diferencia. Entonces, la apertura, la superficie por donde sale el aire tiene que ser muy distinta cuando es para estos extremos graves que cuando es para el resto de la flauta y ni se diga para los agudos. Y luego hay una cuestión muy importante y es que mientras más tú abres los labios, más difícil es darle fuerza y constancia a ese chorro de aire. Porque cuando haces así poquito, el mismo aire choca y se mantiene y ya adquiere esa fuerza para el agudo. Pero aquí no, aquí es prácticamente directo el aire. Entonces tienes que buscar una sensación que se siente aquí en la garganta. Es como si estuvieras cantando una nota. Y tienes que colocar el apoyo acá. No literalmente en la garganta, sino aquí donde termina el pecho, en esta línea que tenemos entre el pecho y la garganta. Tienes que sentir que aquí como que se ancha y se concentra una fuerza acá. O sea, es muy sensitivo el asunto, es muy sensorial. Cuando tú tocas las demás notas de la flauta, todo ese apoyo y toda esa concentración del aire frío la sientes en la punta de los labios. En cambio, cuando te vas a los graves, a los extremos graves, re, do y si, tienes que sentirlo acá. Tienes que sentir suficiente apoyo, porque otra diferencia es que soplamos directo y no sentimos una fuerza en el transcurso en lo que sale el aire de los pulmones en ningún lugar. Si hacemos solamente a lo mejor suena, pero poquito y no con suficiente volumen. Si tú necesitas un grave grande, porque hay personas que tienen ese otro problema, que sí les suena, pero muy bajito, muy poquito, y es porque logran buena colocación acá de los labios y digamos, el ancho necesario para el chorro de aire para los graves, pero no logran esa fuerza que te digo que hay que sentir acá para que entonces el grave pueda crecer. Entonces, aquí sí necesitas mucha paciencia e intentarlo muchas veces con este ejercicio que te digo, bajar desde el sol hacia abajo. Pero, por ejemplo, digamos que ya vas por un do y logras que el do te suene. Fíjate, no hay esfuerzo ni es nada de eso. Es simplemente abrir acá, dirigir lo más hacia abajo posible el aire y en vez de aire frío, aire caliente. La nota va a sonar. Ahora, luego, ¿cómo logras entonces que el volumen o la proyección de la nota sea mejor?
¿Ves la diferencia cómo crece? Estabas aquí. Internamente, aquí adentro, donde está la mandíbula y los dientes y todo, tienes que hacer un movimiento circular como si cantaras, pero no aquí afuera. De nada sirve si haces esto, nada más así como, tienes que hacer internamente, redondo acá, en todo este espacio entre el cuello y el mentón, y sentir como un apoyo, una fuerza aquí donde te digo, donde termina el pecho y va a empezar la garganta. Porque muchos seguimos pensando hacia adelante la nota, o sea, sí abrimos, acomodamos y suena un poco el do, pero lo seguimos pensando como así, como acá. Y hay que pensarlo acá, como los cantantes cuando cantan una nota grave hacen así, o sea, bajan el cuello, dilatan la garganta y concentran la energía de la nota acá. En cambio, si es una nota aguda, hacen lo contrario, suben y estrechan la garganta. Pero si es abajo, lo mismo pasa con los graves de la flauta aquí abajo. Entonces, paso número 1, usar aire caliente, dejar de usar el aire frío y buscar el aire caliente, eliminando el punto de presión aquí y abriendo un poquito más la superficie por donde sale el aire con tus labios y dirigirlo bien hacia abajo. Y buscar primero que con eso el do suene, por lo menos que suene, aunque sea poquito. Ahí está. Puedo tocar el si también igual. Y fíjate que es muy poquito aire, simplemente y van a sonar. Hay quien piensa que es esfuerzo, necesito más esfuerzo y hacen y nunca suena. Y no, es poquito aire, pero el caliente abierto un poquito más los labios y bien hacia abajo. Como cuando una botella de coca o de refresco de manzanita o estas de vidrio, le haces así. ¿Lo has hecho alguna vez? Sí. Es exactamente lo mismo. Haz de cuenta que es eso. Haz de cuenta que ya te tomaste tu refresco y tienes la botella y le haces. Si te fijas, no es. No, es exactamente igual lo que está pasando aquí, pero con el tudel de la flauta y con la posición de los dedos en do grave. Entonces, una vez que hayas eso primero, ahí te lo juro que es tal cual. Cuando lo hagas y pienses en la botella o lo practiques con un refresco, te vas al Oxxo ahorita que termine la clase y te compras una manzanita o una coca de vidrio y lo haces. Y luego tomas la flauta y haces exactamente lo mismo, pero acá. Todas van a sonar igual. Y lo que buscas después entonces en un segundo paso del ejercicio es abrir la proyección. Y eso lo vas a buscar entonces concentrando la fuerza de la nota acá. Abriendo bien la garganta, circulando aquí adentro y aumentando un poquito más la velocidad del aire, como cuando hacíamos el vibrato que hacías. Ahí lo que pasa es que aquí adentro está haciendo es interno. Lo mismo tienes que hacer en el grave para darle entonces esa proyección y llenar, redondear toda la nota de resonancia. Haces tu do como la botella, circulas acá, concentras toda la energía y la presión de la nota aquí donde termina el pecho y haces ese esfuerzo de más haciendo y soplando un poquito más rápido sin desfigurar la embocadura como cuando haces el vibrato. Y automáticamente va a pasar esto. ¿Ves? Vas a sentir como es como un círculo y de repente se llena y crece mucho. Y tienes las dos opciones, poquito, como la botella, o buscas acá, bajas, abres, soplas un poco más rápido y no haces punto de presión aquí, haces aire caliente y ¡pum! La nota crece. Y ya que lo descubras, porque al principio, las primeras veces necesitas un poco de paciencia, pero siempre y cuando lo hagas en estos dos pasos, primero lograr que suene el grave como la botella igual de fácil, y luego entonces concentrarte en nada más darle como esta fuerza, este volumen. Créeme que en cuestión de 2, 3 días lo puedes lograr sin ningún problema. Ahora, ojo, es importante que la flauta no esté desnivelada.
porque estas notas graves son muy susceptibles al menor escape de aire que haya de una llave que no esté correctamente nivelada, tantito que se salga por algún lado, ahí sí ya no te va a sonar, no te va a sonar. Entonces prueba, si es una llave desnivelada, desde el re te puedes dar cuenta. Si el re te sale muy limpio y fuerte y normal, entonces no es la flauta. El re bemol y el do y el si, si tienes la pata, te tienen que sonar igual de fácil. Ahora, si tocas el re y se oye algo así como... ¿Ves la diferencia? Sí. Esto es un buen re sin escape, pero este... Ese es un re con escape de aire. Ahí sí no te va a salir el do, pero ni por obra y gracia, ni por nada, ni aunque te ganes el pelate, ni te regalen un Ferrari, nada, no, no va a salir. Entonces sí habría que nivelar la flauta. Pero eso es lo que yo te recomiendo que hagas para que ya te quites, porque eso es un Dice, problema general. O sea, todos los flautistas pasamos por ahí, por ese problema de que suenen el re y el do y el si fácil y hay que estar batallando. Y si tienes un ataque si tienes brincos así, es un lamento, un sufrimiento abismal, es lo más feo que existe. Pero con esto se arregla, no hay ningún problema. Entonces, bueno, se me fue un poquito más de tiempo en lo de los graves, pero creo que lo entendiste lo suficiente como para que lo puedas estudiar. Regresando al himno, me encantó, me gustó mucho, pero necesitamos separar un poco más las notas que se repiten, sobre todo en ok. la segunda hoja, el mi que se repite 2, 4, 6, 7 veces. Ahí, con este ejercicio de las subdivisiones te va a ayudar mucho. Entonces estudiamos los graves para ver si con suerte ya la próxima semana ya no fallan el re ni el do. Lo revisamos y revisamos entonces esta primera lección del libro de Tafanel. Ok. Va, Sí. muy bien. Muchas gracias. Nos vemos entonces. Cuídate Gracias. mucho. Adiós. Bye.